Y mientras la Melga se saca una foto. Ah, no, me dice que me dice que no. Está buscando información. Porque, a ver cómo lo puedo presentar. Argentina normalmente la palabra default la utilizamos para lo económico y casi siempre se habla que estamos complicados o que estamos cerca del default, hemos estado en default económico, pero en este momento, si yo te digo, Argentina entró en default ambiental, vos te sorprendés. De hecho, Natalia me hace, ¿qué? Sí, Argentina entró en default ambiental. ¿Por qué? Porque ya se consumió todos los recursos naturales que puede producir durante el año. Esa es una ecuación, es una balanza que es lo que, lo que tuvimos que haber producido de acuerdo a lo que contaminamos, ya la balanza nos da negativo, ¿no, Melga? Claro, justamente nos consumimos todo ya y bueno, ahí es el tema del default, justamente. No es la primera vez que nos pasa, ¿eh? No es la primera vez que nos pasa y para eso nos va a explicar mejor Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, para que nos cuente un poquito qué pasa y cómo podemos revertir este default ambiental. Manuel, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, América y Pablo, un gusto saludarlo, a pesar de que sea por esta mala noticia, ¿no? Recurrente mala noticia, como bien decía. Recurrente, no sos viste que cuando uno habla de default parece que es económico, pero vamos a hablar de default ambiental y en este caso vamos a recurrir al especialista. Contanos, ¿entramos en default o no? Sí, voy a intentar graficarlo, ¿no? Imaginemos, Argentina es uno de los países que más biocapacidad tiene. Esta biocapacidad es como si tuviéramos un banco central enorme de recursos naturales. Y año a año le pedimos a ese banco central, vamos a llevarlo en término económico, emitimos, podríamos decir, en base a lo que está en ese banco central, y gastamos nuestros recursos naturales. Los estamos gastando mucho más rápido de lo que ese banco lo puede reponer. Y como lo hacemos año a año desde hace muchísimos años, es que decimos que hemos entrado en default ambiental, porque no estamos pagándole a nuestro Banco Central de Recursos Naturales ni una parte siquiera de lo que le pedimos. De hecho, nos consumimos toda su capacidad de producción en un año, nos lo consumimos en medio año, y es por eso que se dice que si todo el mundo produjera de la forma en la cual producimos en Argentina y consumiéramos de la forma en la cual consumimos en Argentina, a pesar de los recursos que tenemos, necesitaríamos dos planetas para abastecer a la humanidad. Estamos complicados, Manuel, porque yo la cuenta que hago es que nos quedan 6 meses y esos 6 meses tenemos que vivir a crédito, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, a nivel mundial, a nivel global, podremos decirlo de otra manera, el día del exceso de la Tierra llegará el próximo 2 de agosto. Es decir, que estamos por detrás de los valores de la escala global, ¿no? Exactamente, sí, sí, básicamente tenés cuenta que hay países como Luxemburgo o como Estados Unidos que están mucho más comprometidos que nosotros. Estados Unidos es interesante analizarlo porque si uno lo visualiza en el mapa tiene igual o mayor cantidad de recursos naturales que Argentina, pero está como 5 o 6 veces peor. Aproximadamente creo que agotaron sus recursos ya por el mes de febrero o marzo, y tiene que ver mucho con la huella ecológica que tienen. Este estudio analiza la biocapacidad por un lado, pero por otro lado la huella ecológica. Y la huella ecológica de los países se calcula en base a las emisiones de gases de efecto invernadero, a los indicadores de deforestación principalmente y de contaminación. Ma- Entonces, con biocapacidades similares, países como Argentina y Estados Unidos tienen diferencia porque obviamente la huella ecológica de Estados Unidos es muchísimo mayor que la de Argentina. ¿Cómo se mide o cómo juegan estos dos factores? Uno es el consumo y el uso que la humanidad realiza de los bienes y de los servicios naturales, y por el otro lado la capacidad de respuesta que tenemos a nivel ecosistema para reponer estos recursos. ¿Cómo se puede medir o cómo se pueden mejorar estos dos factores? Sí, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a ser mucho más eficientes en la forma en la cual utilizamos los recursos naturales, trabajar mucho más en lo que son los procesos de economía circular, de que todo lo que tomamos de la naturaleza se utilice, se recicle, se reincorpore, podríamos decir, al sistema antes de terminar en disposición final. Eso es un tema a tener en cuenta.
El otro tema es bajar sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la eficiencia energética, en primer lugar, la promoción de las energías renovables, ahí, digamos, de la mano con eso, y también dejando de transformar ambientes naturales para habilitarlos para áreas de cultivo, en muchos casos abandonando áreas de cultivo que no han sido bien manejadas y que nos llevan a la necesidad de volver a habilitar áreas nuevas, ¿no? Son los elementos, creo yo, centrales que tendrían a hacernos reducir esta huella ecológica y que en base a nuestra biocapacidad nos permitiría estar mucho más produciendo y viviendo a una escala planetaria y en el caso de nuestro país a una escala de lo que nuestros recursos naturales pueden recuperar año a año. Manuel, y entendiendo que según la Global Footprint Network, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuenta con reserva de biocapacidad, ¿no? Está detrás de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil. ¿Tenemos posibilidades de retrotraer y ganarle para el próximo año algunos días y llegar por lo menos a que la deuda ambiental no sea 6 meses y sea 5 o 4? Totalmente, tenemos muchísimas capacidades y muchísima oportunidad. Falta justamente política pública, falta compromiso empresarial, falta responsabilidad ciudadana también. Es una trilogía, podríamos decir, de compromisos que tenemos que tener entre los diferentes sectores que formamos parte tanto de la utilización como del consumo de los recursos naturales. Sí, El informe dice, sí, decime, perdón, perdón, no. el informe indica que para poder estar dentro del compromiso de 1.5 grados centígrados que se ha trazado a nivel global, de aumento de la temperatura media, deberíamos a nivel global ir retrotrayendo 19 días por año durante los próximos 7 años este día del sobregiro en la Tierra a nivel global, ¿no? O sea, para poder estar dentro de los estándares que hemos comprometido. En el caso de Argentina es realmente posible, falta un poco más de compromiso y también, creo yo, de incentivos y desincentivos para que se hagan bien las cosas que se tienen que hacer y se dejen de hacer mal las cosas que se están haciendo. ¿Y cómo juega el sector o el sector alimentario en todo esto, entendiendo que somos un gran proveedor de alimentos al mundo? Es central, ten en cuenta que cuando uno analiza la huella ecológica argentina, se incluye en esa huella la producción de los alimentos para los 400 millones de personas que producimos y exportamos, ¿no? O sea, esa huella ecológica es nuestra. Podríamos decir que la externalidad negativa de la producción de alimentos para muchas personas que lo viven en Argentina nos queda en nuestro país. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de los niveles de producción de la zona núcleo agrícola argentina, tiene que ver con lo que son la degradación de nuestros océanos, tanto por la sobrepesca como por el descarte pesquero, tiene que ver con indicadores, por ejemplo, como los de deforestación, principalmente en la región chaqueña y principalmente para nueva actividad agrícola y ganadera, a pesar de que se abandonan año a año muchas hectáreas que dejaron de ser productivas. Tiene que ver con, por ejemplo, la desertificación de la Patagonia, que si bien está hoy incrementada por los efectos del cambio climático, tiene su origen en el sobrepastoreo. Entonces, estamos complicados, ¿no? O sea, sabemos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Para cambiarlas tiene que haber, como te decía, en primer lugar, mayor control y fiscalización, y también acompañado con eso, mayor incentivo para que los productores que están dispuestos a hacer las cosas bien, a restaurar áreas productivas, a dejar de transformar áreas nuevas para la producción, tengan estímulos que pueden ser económicos, financieros, impositivos, o de mercado, que los motiven a esta decisión. Justamente hay que tomar cartas en el asunto, hay que dar a conocer este default ambiental, porque yo lo decía a tono de presentación, ¿no? Hablamos siempre de default económico y la gente se sorprende. Pero cuando hablé de default ambiental, hasta nuestra operadora se sorprendió como diciendo, también ese default lo tenemos. Y sí, lo tenemos que conocer y entender y trabajar. Pero también digo, este default es a nivel global. Y hay expertos, como los expertos del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que vienen dando anuncios, vienen haciéndonos entender que hay que tratar de reducir emisiones, que hay que tratar de bajar ciertos indicadores. El mundo también está desconociendo o por lo menos no le encuentra la vuelta a esto, ¿no, Manuel?
Sí, sí, sin duda hay mucha, podríamos decir, falta de consistencia entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que hacemos. Yo siempre a veces lo grafico, ¿no? Como cuando una persona de edad media va al médico y se encuentra que tiene colesterol, glucemia, que por ahí la presión arterial no es la mejor. Creo que todos más o menos ya sabemos qué es lo que hay que hacer para revertir esta situación, ¿no? Mejor alimentación, una vida más saludable, ejercicio físico. Y sabemos cuáles son las consecuencias que tiene no hacerlo, no hacer ese cambio de hábito, perdón. Pero lamentablemente a muchos nos cuesta y yo creo que realmente tenemos que entender que hoy ese cambio de hábito que personalmente cuesta, aun cuando hablamos de cuestiones de nuestra propia salud, tenemos que hacerlo a nivel global y tiene que ser de una forma articulada, porque que algunos hagan ese cambio va a contribuir, pero no va a ser suficiente. Y yo creo que tiene un organismo vivo que es el planeta, que en la medida en la cual no empecemos todos a hacer los cambios necesarios y claramente evidentes, las consecuencias van a ser muy negativas para nosotros mismos. Y a nivel país, también yo creo que nuestra generación, Pablo, ha sufrido diferentes crisis económicas y hemos visto al país recuperarse afortunadamente crisis tras crisis, metiendo mano a ese banco central de recursos naturales que tenemos, ¿no? Siempre con más producción, con más explotación de recursos, tanto en naturales renovables como no renovables. Pero el problema es que lo hacemos de manera no sustentable, lo hacemos sin considerar el impacto ambiental y el impacto social que ese aumento tiene, y eso trae consecuencias negativas que vemos año a año y que van a comprometer realmente las posibilidades futuras de recuperación económica de nuestro país. Es un vínculo muy directo, lo ambiental con lo social y obviamente con lo económico. Sí, me quedo con eso, que es un vínculo directo, y me quedo también con lo que decías, que el llamado a la acción es claro y que es necesario redefinir modelos de producción y consumo. Manuel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Pablo y Melga, un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes. Que tengas Hasta buena luego. semana. Hasta luego. Y era Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, que era clarito, Sí, nos está. contaba digamos, del crédito que estamos tomando. La realidad es que nos quedan 6 meses por delante y estamos tomando ese crédito de los recursos naturales, donde hay que definir modelo de producción, modelo de consumo, pero también tenemos que responder todos, sociedad, industria y gobierno, ¿no? Exacto, sí. Es interesante lo que él decía, que en algunos casos había que dar incentivos y en otros había que quitarlos. Eso es para pensar. Eso también es para pensar y es un buen dato que también, después de la pausa, lo vamos a hablar con Patricia Marino. Así que